Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por el privilegio que Él nos da de poder estar a través de estos medios para poder compartir desde una perspectiva bíblica y teológica temas que son fundamentales para el caminar de la iglesia contemporánea. Hermano Eddie Osorio, muy contento, ¿cómo está usted? Gracias hermano Carlitos, la verdad, muy contento como usted lo decía. De poder compartir nuevamente este espacio. La verdad es que yo creo que nos emociona, ¿no? Cada semana poder compartir este espacio acá entre los que hacemos Diálogo de Fe y Salvación, y también con ustedes que están pendientes ahí, que están anuentes de lo que Diálogo de Fe y Salvación está haciendo. Y pues la verdad es una bendición poder estar nuevamente con ustedes, una nueva semana, un nuevo mes, ¿ya? Sí, el tiempo se está pasando literalmente volando, ¿no? Y damos gracias a Dios por compartir este espacio. Siéntanse bienvenidos y pues bienvenidos, únanse al diálogo, a esta conversación que hoy vamos a tener. Exacto. Ya, como bien decía nuestro hermano Eddie, bienvenidos hermanos. No sabemos por qué medio usted nos ve o nos escucha. Un fuerte abrazo para usted. Gracias por estar pendiente del contenido de Diálogo de Fe y Salvación. El propósito principal, pues, la mutua edificación. Exacto. Y que la verdad del Señor pues sea proclamada. La verdad del Señor sea proclamada. Muy bien. Y ya como bien ustedes saben, queridos hermanos, estamos en nuestra serie introductoria en nuestro programa, ¿no? Riesgos y desafíos de la iglesia contemporánea. Y hemos venido hablando de un tema específico que tiene que ver con la ideología de género. Así es. ¿Sí? Y dentro de la temática de la ideología de género, queridos hermanos, hemos venido desglosando algunos aspectos que con relación a la ideología de género. Por poner un ejemplo, anteriormente, hermano Eddie, venimos hablando un poco acerca de cómo la ciencia no niega la ciencia niega la ideología de género, todos los postulados científicos, biológicos, anatómicos del ser humano. Así es. Niegan rotundamente, ¿no? este invento, como lo es la ideología de género. Pero es necesario que como iglesia planteemos, queridos hermanos, las respuestas al mundo en el que vivimos, sí, de acuerdo a la palabra, hermano Eddie. Exacto, yo creo que es un reto, bueno, ya como lo dice la serie, ¿no? La serie que tenemos, Riesgos y Desafíos de la Iglesia Contemporánea. Creo que como iglesia tenemos que tener, en el tiempo en que nosotros nos está tocando vivir, hermano Carlitos, creo que tenemos que tener como esa audacia, ¿no? Como sagacidad. Y también en su momento tener, ¿sabe? Yo siempre en algún momento pues hablo de esto porque creo que es algo importante, tener la capacidad de autoevaluarnos y ver y cuestionar de cierta forma, ¿no? El trabajo que estamos haciendo, qué perspectiva se tiene, la iglesia cómo está caminando la iglesia, qué está haciendo la iglesia, qué estamos proponiendo como iglesia, porque muchas veces podemos estar desenfocados, ¿no? Exacto. Y muchas veces como no existe esa autoevaluación o no existe ese, podríamos decir, rendición de cuentas, ¿no? No se da un reenfoque de la misión y del accionar de la iglesia. Acomodarnos en la cosmovisión del sistema. Exacto. De lo tradicional. Crear una y no salir de ello. Creo que fue el gran pecado y el gran problema de los fariseos. Así es. Crearon una cosmovisión para justificar lo que hacían, ¿no? Se cerraron ahí, vino el Mesías, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Exacto. La iglesia contemporánea puede crear una cosmovisión errada de la misión y mantenerse ahí y dejar de ser la sal y la luz del mundo, ¿no? Así Exacto. Que muy importante. Y hoy, queridos hermanos, tenemos un tema específico, muy bueno, muy especial que queremos compartir con ustedes, el cual tiene que ver con la identidad del ser humano a la luz de las Escrituras. Así es. ¿Sí? La identidad del ser humano a la luz de las Escrituras. Y queridos hermanos, ¿por qué plantear esta temática? Porque creemos, hermano Eddie, que es un aspecto, tal vez, hermano Eddie, podemos decir condicional, ¿no? Exacto. Para entender el porqué de las cosas. Exacto.
O sea, yo creo que es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque es el ser humano tiene, bueno, una de las grandes preguntas filosóficas, ¿no? Famosas. ¿Quién soy? Sí. O sea, no está hablando de que respondamos con nuestro nombre, ¿verdad? Estamos hablando de algo más profundo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué? Exacto. ¿Para qué estamos aquí? Y son preguntas que en su momento las abordaremos acá. Claro. Y creo que el ser humano tiene que cuestionarse en esa parte y preguntar. Y cuando nosotros vamos a preguntarnos eso, pues vamos a decirlo claro, quien ofrece los argumentos más sólidos y válidos es la palabra del Señor. Por supuesto, porque encontramos una base creacional allí. Exacto. Encontramos una base creacional, queridos hermanos, y es ahí, miren, donde radica, vamos a decirlo así, en donde radica el problema. En donde radica el problema de tanta depravación, en donde radica el problema de tanta desviación, ¿no?, de las verdades fundamentales de la creación, ¿sí?, plasmadas, por cierto, en la Biblia, ¿no?, porque es nuestra máxima autoridad en el sentido, y no lo decimos solo desde una perspectiva de la cristiandad, hermano Eddie, porque la cristiandad somos los que defendemos esta parte, sino que desde una perspectiva natural, lógica, científica. La Biblia es también complementaria, o mejor dicho, la ciencia viene a ser complementaria a la Biblia. De la Biblia, exacto. Entonces, hoy, queridos hermanos, vamos a hablar un poco acerca de la identidad del ser humano a la luz de la Biblia, y vamos a comprender y entender, y vamos a responder la pregunta que hacíamos tal vez anteriormente, hermano Eddie, de una manera retórica, ¿no? ¿Por qué estos problemas? ¿Pero qué esta ridiculez? Exacto. De la ideología de género? ¿Por qué? ¿Por qué la gente? Vamos a responder hoy acerca de eso. Pero antes de entrar en materia directa con nuestra temática hoy, queridos hermanos, tenemos un invitado especial en la parte musical. Así es. Sí, nuestro hermano Alex San Pedro, con un canto muy bonito, fíjense, y queremos pedirles de que usted ponga atención a la letra, el cual se titula ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Así que hoy con nosotros acá en Diálogo de Fe y Salvación, Alex San Pedro con el canto ¿Para qué? ¿Para qué me diste fuerza? ¿Para qué me diste voz? ¿Para qué me diste el tiempo? ¿Para qué un corazón? ¿Para qué creas vida y me diste una canción? ¿Para qué me diste luna? ¿Para qué me diste sol? ¿Para qué me diste sol? ¿Para qué vivir más años? ¿Para qué sentir pasión? ¿Para qué el Mediterráneo? ¿Para qué mi habitación? ¿Para qué me rescataste y me diste tu perdón? ¿Para qué me diste luna? ¿Para qué me diste sol? ¿Para qué me diste sol? Para adorar, para adorar, para mirar tus manos separando el mar. Para subir al monte y ver tu majestad. ¿Para qué me diste fuerza? ¿Para qué me diste voz? ¿Para qué me diste el tiempo? ¿Para qué un corazón? ¿Para qué me diste vida y me diste una canción? ¿Para qué me diste luna? ¿Para qué me diste sol? ¿Para qué me diste sol? ¿Para qué vivir más años? ¿Para qué sentir pasión? ¿Para qué el Mediterráneo? ¿Para qué mi habitación? ¿Para qué me rescataste y me diste tu perdón? ¿Para qué me diste luna? ¿Para qué me diste sol? ¿Para qué me diste sol? Para adorar, para adorar, para mirar tus manos separando el mar. Para adorar.
Bien, bien, queridos hermanos, nuevamente después de este canto, hermano Eddie, ¿para qué? ¿No? Exacto. Se conecta con el tema. Con el tema, exacto. Fuera de ¿Para cámara qué? decíamos ¿Para eso. Mire, conexión con el tema. Exacto, identidad. Claro, identidad. ¿Para qué? Es la necesidad del ser humano. ¿Para qué me diste vida? Exacto. ¿Para qué me diste el sol? ¿Para qué estoy la aquí? luna? O sea, tantas cosas. Y queremos plantearlo, queridos hermanos, desde una perspectiva bíblica, ¿sí? Desde una perspectiva bíblica. Y vamos a ver la problemática en sí, de en dónde radica todo este tipo de... Y yo creo, hermano Eddie, lo que vamos a ver hoy, estamos hablando específicamente de la ideología de género, ¿verdad? Así es. Pero creo que la temática que vamos a observar hoy es de influencia en un sinfín de problemas, bueno, más bien en todos los problemas sociales. Yo creo que es la raíz, ¿no? O sea, es la raíz del sufrimiento, de todo lo malo. O sea, hermano Eddie, podemos decir ahí como frase, ¿qué? De post de Facebook. Eslogan. Que la raíz de toda problemática social en el humano, ¿sí? Es su no entendimiento de su identidad. Exacto, su separación de Dios. Que es lo que vamos a observar. Exacto. Pero vamos a nuestra base bíblica, hermano Eddie. Así es. Hoy tenemos una base bíblica muy importante, como siempre, y queremos llevarlos a Romanos 12. ¿Sí? Romanos 12, su versículo 2. Es un versículo muy especial y es, pues, en cierta forma, con el versículo que vamos a arrancar el programa de hoy. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, este pasaje bíblico, hermano Eddie, queridos hermanos, es un pasaje muy rico. Exacto. Muy rico contextualmente. Yo creo que tenemos que ir hasta el capítulo 11, verso 36, 33, hermano Eddie, y vamos a citarlo. Creo que vamos a dedicar un poquito de tiempo al texto. Dice la palabra: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mire, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Escuche, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, así que hermanos, teniendo en cuenta este postulado de que de él es todo, por él es todo, oiga, de él, por él y para él es todo. Exacto. Oiga, os ruego por las misericordias del Señor, dice, ¿verdad? De Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí viene lo que leíamos. Exacto. No os conforméis a este siglo. Ahora, aquí tiene que ver, hermano Eddie, con un claro entendimiento, ¿sí?, en la vida de la persona de cuál es el propósito y cuál es, vamos a decirlo así, y cuál es el camino que debe tomar en esta vida la persona, no conformándose al sistema. Exacto. Ahora, hermano Eddie, ¿por qué? Y vamos a responder a esto ahorita. ¿Por qué la Biblia advierte que es peligroso conformarse al sistema? Yo creo que usted llegó a un punto bien importante acá en el análisis del texto y fíjese que estaba pensando precisamente, y cuando leo el texto y leo no os conforméis, cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que una de las constantes en Dios con nosotros, en Dios con el trato de Dios con el ser humano, es conformarlos a la imagen de su Hijo, ¿no? Exacto. Ahora, esto podríamos decir que es lo contrario o lo opuesto a conformarnos a la imagen de su Hijo. Y ojo que Pablo acá está escribiendo a cristianos, o sea, a la iglesia, ¿sí? Y él dice, no se conformen. Ahora, pienso que cuando dice a este siglo, ¿a qué se refiere? No se refería específicamente no se refiere, o sea, esto no es exclusivo solo del siglo en el que Pablo escribió. Exacto, sino que es totalmente aplicable para nosotros hoy, ¿sí? O sea, como que no se conformen a este mundo.
al estilo de vida de este mundo. Al sistema. Al sistema que gobierna el mundo. Sino transfórmense, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, me llama la atención, hermano Eddie, que el apóstol Pablo deja por sentado la problemática del humano. Y el problema del sistema. Y el problema del sistema, queridos hermanos, amigos que nos ven, nos escuchan, es de que el humano ha perdido su identidad. Exacto. El humano ha perdido su identidad y es importante que a través del volverse a Dios es donde el humano recupera Su identidad. ¿Sí? Pero es importante entenderlo y es aquí donde encontramos la raíz, hermano Eddie, una explicación del por qué tanto problema hoy en día. Exacto. Y específicamente pues estamos tratando y abordando un fenómeno social que en Cristo lo vemos como ridículo, pero que en el sistema quiere implantarse, hermano Normalizarlo. Eddie. Normalizarse. Y nosotros siendo una iglesia débil, sí, actualmente, pues gana terreno, sí, silenciosa, gana terreno la posición del sistema, sí, y comienza entonces a verla ya no como una opción más, sino que como la verdad absoluta. Exacto. Y muchas veces la iglesia también cede a conformarse a ese tipo de molde, ¿no? O Exacto. sea, el mundo, porque el mundo es lo que está proveyendo un molde de pensamiento, un molde ideológico, ¿no? O sea, el punto ya viene, miren, hermanos, desde el principio, queridos hermanos. Viene, no se conformen. Cuidado. Si no, mire lo que dice. Mire, si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero ojo que la palabra renovación no implica, mire, hermano, que un momento o un acto, una circunstancia sucedida una vez, pum, sino que la renovación es un proceso algo constante. Y que llega un momento que sigue evolucionando y evolucionando. O sea, exacto, da a entender aquí, hermano, que el humano debe de aprender a, ¿cómo le digo?, a batallar con las distintas épocas, con los distintos fenómenos, así con es. todo lo que venga. Con los distintos problemas, las distintas problemáticas que nos afectan como seres humanos. Y usted decía algo bien importante. La renovación no suele ser un evento o un momento. Un evento estático. Sí. Esa es no es algo que pasa y ya no vuelve a pasar, sino que es algo que está en constante movimiento. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo, lo que sigue la renovación, o sea, ¿cómo es que Pablo nos dice que tenemos que ser renovados? Y él dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, implica. Aquí podríamos señalar un montón de cosas, pero quiero, por ejemplo, decir de que nuestro entendimiento implica pensar. Nuestro entendimiento implica aprender. Entender los tiempos. Nuestro entendimiento significa también entender los tiempos que vivimos. Mire, y hay algo aquí bien importante que yo creo que hay que hacer énfasis. Contextualizar la palabra, ¿sí? O sea, porque muchas veces, ¿verdad? Predicamos un mensaje muy bonito, pero nos quedamos sin aplicación. Exacto. O sea, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros ahora? Exactamente. ¿Sí? O sea, y la Biblia es tan actual, la Biblia es fresca. Sí, o sea, la Biblia no pierde esa actualidad, no pierde esa frescura, pero está en nosotros el capacitarnos en ella, el entenderla, sí, por supuesto, con la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, pero esa búsqueda debe ser algo constante. Tenía una conversación, hermano Eddie, con mis dos hijos, ¿sí? Dos niños. Cuéntenos, ¿qué platicaron? No, en su momento preguntaba, mira, papá, ¿pero por qué? ¿Pero por qué ellos sí? ¿Pero por qué ellos hacen? Pero ¿por qué esta gente ve como normal eso? O sea, pregúntate el por qué. O sea, desde ya implica, ¿sí?, hacer ver a nuestros hijos, a todo lo que nos rodea, queridos hermanos, ¿sí?, de que existe un sistema, un grupo de gente que ha perdido su identidad. Exacto. Y que nosotros hoy en día estamos en una posición que hemos recuperado nuestra identidad
por la misericordia de Cristo Jesús, estamos llamados a que en ese frente de batalla podemos ser la luz de esta gente y darle el entendimiento de cómo poder retomar su identidad. Exacto. Pero queremos plantear el problema de la identidad del ser humano a la luz de las Escrituras, queridos hermanos, con relación al problema de la ideología de género, hermano Eddie. Así es, y pienso que es algo muy importante porque cuando nosotros nos damos cuenta de esto, vemos, hermano Carlitos, que es algo tan actual. O sea, está pasando. ¿Sí? Está pasando. Y así como sus niños le preguntaron a usted, puede ser que muchos niños tengan dudas. Pueden ser que muchos adolescentes tengan dudas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se abordan estas dudas? ¿Sabe papá y mamá cómo resolverlas? Entonces ahí es donde entra la urgencia. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar callados. No les podemos decir, eso no se pregunta, ¿verdad? No. O sea, le voy a decir así, estamos obligados. Exacto. Sí, estamos obligados como padres, como progenitores, a darles una respuesta coherente. Ahora, ¿sí? El problema del ser humano, queridos hermanos, es de que ha perdido la razón por la cual Dios lo creó. Así es. Ha perdido su identidad y es un problema el cual vamos a observar durante estos minutos que nos resta del programa. Vamos a observar cómo desde el principio ha sido la estrategia número 1 de Satanás, ¿sí? El poder desviar al humano de su propósito. Así es. Y podemos entender entonces que frente al ataque de la sociedad en la que vivimos, escuche, y si no estamos bien firmes en nuestras convicciones y ética de vida, corremos el riesgo de que la singularidad de nuestro cristianismo sea arrastrada y diluida en la corriente de la modernidad líquida. Exacto. Una modernidad líquida que propone un sinfín de fenómenos contra la Biblia, pero que si nosotros no tenemos la Escritura, ahí sí que nuestra identidad bien identificada, hermano Eddie, exacto, es el problema. Entonces, podemos decir entonces, hermano Eddie, ¿por qué mucha gente o las futuras generaciones están adoptando estas posturas o estas filosofías o estos fenómenos sociales? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque hay un problema que no ha entendido, ¿sí? Su identidad. Hay crisis de identidad. Crisis de identidad. ¿Y quién es la principal culpable de no transmitir esa identidad? ¿Lo dice usted o lo digo yo? La iglesia. Exacto. La iglesia, y yo siento que, bueno, yendo así de lo más, podríamos decir, hermano Carlitos, de lo más general a lo más específico, yo siento que en primer lugar la iglesia, podríamos decirlo, pero también la familia, ¿sí? O sea, los padres, ¿sí? Yo siento que en su momento, pues, últimamente hemos estado aprendiendo mucho de la familia, ¿no? Y nos hemos dado cuenta cómo los padres han sido... Las familias de hoy han sido arrastradas, lo vamos a decir así, han sido arrastradas hacia, por ejemplo, corrientes como el materialismo, que esto ha llevado, ha sido como una cadena de eventos, ¿no? Exacto. O sea, familias donde, por ejemplo, la vida es más cara hoy en día, cada vez, conforme el tiempo avanza, la vida se vuelve más cara, muchas veces ambos padres trabajan, y muchas veces ya no hay tiempo, la educación muchas veces se delega en otra persona. Y aquí se pierde un aspecto de la identidad, ¿para qué estamos en esta tierra? Exacto, ¿por qué? Porque a eso quería llegar, porque muchas veces el padre no sabe cuál es su identidad, no sabe para qué está ahí como padre. Uh-huh. Y muchas veces tampoco la madre sabe para qué está ahí como madre. Sí, entonces se pierde esa identidad y muchas veces vemos generaciones creciendo con padres y madres ausentes. Exacto. ¿Sí? O sea, y no nos referimos a que nunca estén, nos referimos a que han olvidado lo que en su momento Juan Varela dice, pensamientos y conocimientos que estén arraigados en una educación integral basada en los principios permanentes de la palabra de Dios. Sí, porque usted no me dejará mentir, hermano Carlitos, transmitir principios y valores bíblicos requiere tiempo, ¿sí o no? Disciplina. Requiere dedicación, sí, ¿sí o no? Requiere esa intencionalidad de querer formar hábitos en los niños, ¿sí? Hábitos sanos para que ellos puedan aprender, esos hábitos sanos en la palabra del Señor. O sea que es que nos debería de interesar. Mire, hermano Eddie, por lo regular somos así. Y ajá, usted no me va a dejar mentir, queridos hermanos, no nos van a dejar mentir. Cuando al humano le interesa algo, se esfuerza por lograrlo. ¿Sí? Así es. Cuando el humano le interesa algo, se esfuerza por lograrlo. Muy bien. Y buscamos medios, ¿no? No, es que olvídese. Usted
rasca. Un hermano ponía ahí el ejemplo, ¿no? Cuando había un negocio ahí, él dice que rascaba y no importaba la hora. Ahora, Exacto. aquí viene un punto que creo que queremos llegar, queridos hermanos. ¿Por qué al humano no le interesa su relación con Dios? Ese es el punto. Porque creemos que la raíz de esta pérdida de la identidad radica en el pecado. Exacto. El pecado de la humanidad, queridos hermanos, el cual ha venido a distorsionar el propósito por el cual hemos sido creados, hemos sido puestos en esta tierra, ¿sí? El humano ha perdido en sí el entendimiento de cuál es aún hasta el verdadero uso de todo de la naturaleza nuestra, ¿sí? Y es allí la raíz, la cual conlleva un sinfín de problemas sociales hoy en día, mundiales, ¿sí? Que podemos mencionar un sinfín, por mencionar algunos, las guerras, conflictos de poderes, conflictos por dinero. Y si usted va a hacer un análisis, por ejemplo, hermano Eddie, de todas las guerras, ¿qué hay detrás de las guerras? Amor al poder. Exacto. Amor al dinero, ¿sí? Y eso es, la raíz tiene que ver con, ¿sí?, haber perdido de vista, Señor, que sucede desde Génesis capítulo 13, hermano. Exacto. Y eso es, ahora, algo antes de pasar a analizar algo bien especial que vamos a hacer acerca de Adán y Eva. ¿Cuál es el propósito en su momento de hablar todo esto? ¿Por qué mezclar la familia con todo esto? Niños, el rol del padre, el rol de la madre. Biblia. La Biblia, exacto, la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que es necesario la educación, podríamos decir, Juan Varela lo aborda en su libro, La ideología de género, una educación basada en las necesidades del niño, pero también que esa educación sea en su momento preventiva y también para defensa, ¿sí? Por todo lo que se viene. Y por eso es necesario que los pero padres... es que Pablo advierte, no os conforméis a este siglo. Exacto. Y por eso es necesario que nosotros como padres nos capacitemos, lo que hemos dicho, ¿no? Que conozcamos, ¿sí? Que conozcamos lo que se viene, que conozcamos eso, este siglo. O sea, este siglo, que conozcamos el sistema. Podemos hacer una pregunta: ¿qué tanto nosotros conocemos del sistema? Exacto. ¿Conocemos nosotros las ideologías que se están moviendo ahorita? ¿Conocemos nosotros el mundo que le espera entre unos 10 años a nuestros hijos? Entonces, por ahí va un poco el punto. Y de acá sí vamos a saltar, ¿no? A analizar un poco lo de Adán. La raíz. La raíz de cómo el hombre pierde su identidad a causa del pecado. Que podríamos decir que es la raíz, como ya en su momento usted lo decía, de todos los males, ¿no? O sea, de toda el sufrimiento, el dolor, la confusión que existe. El pecado fue quien llevó a toda esa situación al ser humano. Exacto. El ser humano pierde, por causa del pecado, pierde su comunión con el Señor. Exacto. Y en ese caso automáticamente se rompe, ¿no?, ese vínculo. Se rompe ese vínculo y el humano deja de funcionar, sí, por lo que había sido diseñado para funcionar. Así es. Su razón de ser, su razón de entender y ver la vida cambia y es caído totalmente y depravado, que es la otra parte también, ¿sí? Y es ahí, miren, queridos hermanos, en donde radica la problemática, ¿sí? O sea, hay un problema de fondo. Exacto. Y el problema de fondo es el pecado. Por eso es que decimos e insistimos, y lo vamos a platicar en unas series posteriores, más adelante, ¿sí? Todo tipo de trastorno en cuanto a la identidad sexual de la persona, queridos hermanos, son pecados redimibles. Exacto. O sea, les puedo decir la que gracia del Señor está disponible para ellos. Homosexual, una lesbiana, un transexual y todo puede ser regenerado. ¿De qué forma? Puede ser redimido. ¿De qué forma? En volver a entender el entendimiento, ¿sí?, a lo anterior. Y otra cosa importante, hermano Eddie, ¿sí? ¿Por qué hablar estas cosas? ¿Por qué entender estas cosas, queridos hermanos? Porque nosotros como iglesia somos los encargados de venir y sentarnos a platicar con ellos. Promover eso. Y decirles y explicarles cuál es el problema. Porque ellos le dicen a uno, es que mira, es que yo eso siento y así Dios así me creó. Sí, es cierto. Entonces, mira, aquí se pierde la pérdida de identidad. No, es que sí, Dios no te creó así. Exacto. Has perdido tu identidad. Exacto. Pecado. El pecado.
Tremendo, hermano Eddie. Sí, difícil, tantas cosas, ¿no? Poder abordarlas. Es como un todo de muchas, podríamos decir que es como un monstruo. Alguien lo definió así. Esto que estamos viviendo nosotros es como un monstruo de muchas cabezas, ¿no? Sí. O sea, muchos frentes de ataque que nosotros tenemos que conocer y estar pendientes de por dónde vienen los ataques. Bueno, hermano Carlitos, vamos a parar un poquito el tema acá. Exacto. Porque ahora nos vamos con nuestra cápsula del día. Cápsula del día, queridos hermanos, en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Como bien usted sabe, tenemos un espacio de medio de programa en donde compartimos un tip, ¿sí? O una frase o un punto importante con relación a nuestra actualidad. Y hoy nuestro hermano Eddie Osorio nos comparte la cápsula del día. Bien, estamos hoy en nuestra cápsula del día, entonces aquí en Diálogo de Fe y Salvación, y hoy queremos compartir una cápsula bien importante para todos nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de temas como los que estamos hablando acá en el programa de ideología de género, de crisis de principios y valores, surgen muchas veces debates, ¿no? Y muchas veces al cristiano le toca debatir, le toca en su momento proponer, le toca en su momento defender principios y valores bíblicos, la enseñanza bíblica en el hogar, en la iglesia, en la escuela, en el colegio y en un montón de, podríamos decir, de esferas, ¿sí? Donde nos movemos, en el trabajo, donde nosotros nos movemos como seres humanos, como seres sociales que somos. Ahora, en estos debates muchas veces se trata de desvirtuar una ponencia o un argumento, ¿sí? Ahora, muchas veces para tratar de desvirtuar argumentos bíblicos, argumentos válidos, argumentos verdaderos, argumentos que son de cierta forma, que están incluidos como en el avance que ha tenido el mundo, que han estado ahí siempre, que son como principios éticos y morales que han sido universales, y que muchas veces a ellos se debe el avance de la sociedad humana como tal, y muchas veces este tipo de argumentos, en este tipo de debates se manejan algo que se llaman falacias, ¿sí? Y de eso vamos a hablar hoy en nuestra cápsula del día, y vamos a explicar prácticamente dos. Una falacia es un argumento no válido, ¿sí? Es un argumento sin fundamento que muchas veces se usa para desvirtuar un argumento que sí tiene fundamento, ¿sí? Ahora, tenemos nosotros que conocer cuáles son estos argumentos. Por eso la importancia de poder aprender, de poder capacitarnos, ¿sí? Y quiero mencionar con especialidad dos falacias de las más utilizadas en la actualidad. La primera, falacia ad hominem, que es una de las más utilizadas. Muchas veces para desvirtuar un argumento bíblico no se ataca en sí el argumento, sino a la persona que está diciendo el argumento. Por eso falacia ad hominem quiere decir en sí, en español, ¿no? Ataque al hombre, ¿sí? Entonces muchas veces no se ataca el argumento, sino que se ataca, no se ataca el argumento, sino que se ataca al hombre o a la persona, tratando de desvirtuarla, tratando de decir un montón de cosas que están alrededor de él con el fin de que su argumento pierda validez. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes qué argumento es válido y qué argumento es falso. La otra falacia es falacia ad populum, que es una de las más usadas en la actualidad para desvirtuar un argumento bíblico, un argumento ético moral universal. ¿Qué es la falacia ad populum? Que muchas veces nosotros nos vemos obligados o nos quieren obligar a estar de acuerdo con una postura solo porque la mayoría está de acuerdo con esa postura. O sea, falacia popular, ¿no? O sea, es como ese tipo de argumentos, como la mayoría está de acuerdo, pues yo también tengo que estar, o vos también tenés que estar de acuerdo. No siempre tenemos que estar de acuerdo. O sea, la mayoría no siempre tiene la verdad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que conocer estas dos. Hay muchas falacias. En esta oportunidad solo hablamos de falacia ad hominem, que es ataque al hombre, y falacia ad populum, que es un argumento que se pretende que yo esté de acuerdo solo porque la mayoría está de acuerdo, pero no tiene que ser así siempre. Nosotros tenemos que conocer. Tenemos que tener argumentos, hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan. Tenemos que tener argumentos
tenemos que tener principios y valores bíblicos y saber cómo defender estos. Por eso hablábamos hace un momento de educación bíblica con principios y valores de manera preventiva, pero también en una forma de defensa. ¿Por qué? Porque nosotros no solo estamos llamados a prevenir, ¿sí?, sino también a defender, ¿sí?, a defender nuestras creencias, a defender el cristianismo bíblico, a defender esos principios éticos y morales universales que están allí, ¿sí?, que están ahí, que si usted revisa, por ejemplo, las leyes de nuestro país y un montón de cosas están fundamentadas allí en la palabra del Señor, pero que muchas veces esto se ha tratado de desvirtuar. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Falacias ad populum, ¿sí? Porque la mayoría dice, pues hay que hacerlo. No necesariamente, ¿sí? Esta ha sido nuestra cápsula del día aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Bien, queridos hermanos. Nuevamente estamos acá en Diálogo de Fe y Salvación. Tremendo, hermano Eddie. Sí. Fíjese que hay un con relación a la falacia popular, ¿sí? No siempre la mayoría tiene la razón. Exacto. Y hasta es bíblico. Exacto. Porque, mire, yo ahorita voy a entrar a un terreno ahí escabroso, espinoso. Por ejemplo, tradicionalmente en nuestras iglesias decimos 50 más 1. La mayoría gana, ¿no? Hoy voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, cuando fue el reconocimiento de la tierra prometida, fueron 12 espías, ¿no? Exacto. Buen punto ese. Fueron 12 espías. ¿Qué dijo la mayoría? No. Tuvieron miedo. Cuando vieron a los gigantes se atemorizaron. O sea, la pregunta es esta. ¿La mayoría estaba bajo la voluntad del Señor? No. Fueron 2 nada más. Exacto. Que dijeron, no, es que el Señor dijo, Josué y Caleb. Vamos. O sea, ¿qué significa? Que tenemos que poner mucha atención a lo que vemos. Yo creo que implica un análisis y entendimiento de las cosas para poder emitir un juicio. Yo siento que nosotros como sociedad tal vez nos hemos aislado, nosotros como cristianos, y créanme que es algo que muchas veces me quita el sueño. Sí, o sea, pienso en cómo nosotros muchas veces nos hemos aislado de los problemas sociales, y como en un programa atrás lo decíamos, la iglesia no es ajena a los problemas sociales. ¿Sí? O sea, la iglesia está formada por familias y estas familias enfrentan problemas. Los niños enfrentan problemas. Entonces nosotros como iglesia tenemos que actuar. Y hablando también como cristianos individuales. O sea, nosotros tenemos que proponer, pero para eso tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos, tenemos que prepararnos, ¿sí?, en estas temáticas que son bien difíciles. Porque si no, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Nos vamos a terminar conformando a este siglo. ¿Por qué? Porque nos va a llevar la mayoría. ¿Sí? Así que nos montamos en el barco de la corriente y nos lleva. Exacto. No, nosotros estamos llamados a ser contracorriente. Exacto. Y la iglesia se monta al barco y se va en la corriente. Y ahí sí que, como aquella famosa canción, bueno, ahí, y se marchó, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a sacar tarjeta roja. Sí. El tema de la identidad, queridos hermanos, es muy importante. Es un asunto clave en la historia del ser humano y en la teología. La identidad, escucha esto, es el todo. Es el todo del ser humano. Una persona pues responde a su pasado, a su presente y a su futuro. Oiga, la identidad es el todo del ser humano y responde a su pasado, a su presente y a su futuro. Por lo tanto, teniendo una identidad desvirtuada, hermano Eddie, significa un terrible peligro para el presente y el futuro del ser humano. Y yo creo que esto pasa porque el ser humano, yo creo que hoy lo que más nos urge es entender ese pasado histórico, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó? ¿Sí? Y nos vamos ahí a un pasado remoto, ¿no? Con cuando el hombre y la mujer pecan. Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 se produce esa pérdida de identidad en el hombre. Y mire usted, mientras el hombre y la mujer permanecieron en cobertura y obediencia a Dios, todo estaba claro. Y el hombre y la mujer eran habitantes del Edén. Bajo el pecado y expulsados del huerto, se convierten en errantes y pasarán su vida en una búsqueda incesante de su identidad. ¿Por qué? Y esto de verdad me llama la atención, este análisis, porque ¿cuál fue la primera pregunta? O sea, no hay preguntas en la Biblia, esa es la primera pregunta.
En Génesis esa es la primera pregunta. Antes de eso, no hay ninguna otra pregunta. Todo estaba bien. Exacto, todo estaba bien. Y lo que el Señor pregunta, lo que Jehová Dios, como dice Génesis, no, pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Sí? ¿Por qué te escondes? Exacto, hermano Carlitos. Ya ahí vemos un problema de identidad. ¿Sí? Ya ahí vemos un problema de identidad. Qué bonito es ver que venía Adán y en su momento pues era Eva es integrada también, hermano Eddie. Hicieron el inventario de Edén. Exacto. O sea, hicieron el inventario de Edén. ¿Qué había? Y ¿Qué para tenía? llegar Le pusieron nombres, ¿no? Para llegar después a un punto de ir y esconderse. Sí. Perdieron su identidad. Ahora, perdieron su identidad. Y hay algo muy, muy clave aquí. Cuando el hombre no sabe quién es, tampoco sabe para qué es. O sea, deténgase ahí. Propósito. Ahí está. Queridos hermanos, el hombre, cuando no sabe qué es, no sabe para qué es. Exacto. ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué una sociedad descompuesta? Por eso. ¿Por qué la ideología de género? ¿Por qué? Sí. Porque el hombre ha perdido su identidad. Exacto. No sabe quién de dónde viene. Por eso es que por eso es que aún llegamos a aspectos tan obvios de negar aún hasta la biología, la anatomía, hermano Eddie. Ir contra la razón, O sea, contra la ir lógica. contra la lógica, contra la razón de observar pues su aparato reproductivo, su forma de pensar, lo que ya dijimos, su cerebro, todo. Y decir, no, pues que yo me siento distinto. Sí, O sea, autopercepción. es una, ahí sí que no se equivoca la Biblia en definirnos una depravación total, hermano. Sí. Definitivamente, y creo que es lo que estamos viviendo. Creo que es una problemática bastante aguda. Sí, ¿por qué? Porque no solo nos encontramos con el hecho de que el hombre no sabe quién es ni para qué está aquí. Pero lo más, podríamos decir como, bueno, no sé si lo más terrible o algo más terrible de que el hombre no sepa quién es y de que tampoco sepa para qué está aquí. Algo más terrible que eso es que ese tipo de pensamiento se quiere imponer en otros. Oh, ¿Sí? es otro O problema. sea, quieren llevarnos a perder. Exacto. A llevar a cautividad al resto. Exacto. O sea, quieren llevar a arrinconar de cierta forma a la humanidad a ese tipo de pensamiento. O sea, a ese tipo de ideología. Entonces, es algo, y alguien lo decía de esta forma, o sea, no tenemos, bueno, no, en cierta forma no nos podemos oponer si alguien quiere ser homosexual. Si alguien quiere ser homosexual, que lo sea. Sí, nosotros vamos a predicarle el evangelio, nosotros vamos a explicarle y que la misericordia del Señor lo vuelva a su identidad. Exacto. Ahora, cuando nosotros ya nos metemos, es cuando Él quiere imponer ese tipo de forma. Exacto, ese tipo de pensamiento, su ideología, su forma de pensar y ver el mundo en los niños, en otras personas. ¿Sí? Exacto. ¿Por qué? Porque esto está minando el sistema educativo de los países. ¿Sí? Y mire que aquí en Guatemala también ya hay algo de eso, ¿no? Claro. Ya hay algo de eso. Diciendo. Pero es interesante ver, o sea, cómo todo esto se ha trastornado. O sea, y ahora ya no es una opción. Ya no va, y entre unos años quizás ya no va a ser una opción, sino que esa va a ser la única opción muchas veces. En muchos países es la única opción. El hombre no sabe para qué es. El hombre no sabe primero quién es y luego tampoco sabe para qué es. No va a entender para qué. Eso, ¿no? No va a entender para qué es. Sí. Ha perdido totalmente. Ahora, es importante entender, queridos hermanos, de que hay un ente específico detrás de todo esto. Sí, el pecado. Y detrás de él, pues, el sistema que tal vez está comandado comandado por Satanás, hermano Eddie. Sí. Y el principal propósito de Satanás siempre ha sido, es desvirtuar la identidad del humano. Ahí está. ¿Ah? Exacto. Ese es el propósito. Lo hizo con Adán y Eva. Hay un ejemplo claro en el Señor Jesucristo, hermano Eddie. Sí, Mateo 4. ¿Y qué le dice el Señor? Si eres hijo de Dios. ¿Qué? Esa duda. Infundir esa duda. El cristianismo actual, ¿por qué la debacle? Porque Satanás viene e infunde la duda de quiénes somos en Cristo. Exacto, así es. Y por eso es que la iglesia resulta siendo débil
Porque comienza a escuchar a Satanás antes que escuchar al Señor. Y lo que decíamos antes, muchas veces la iglesia y el cristiano, también individualmente, se desenfoca, ¿sí? Y pierde como ese propósito misional para el que estamos aquí. ¿Sí? Y ya la iglesia muchas veces está haciendo cosas que no aportan. ¿Sí? Miren, cosas que no están dentro de la naturaleza misma de ella. Desde la iglesia, el ser sal, el ser luz, ¿no? Exacto. Es que si observamos a la luz del Nuevo Testamento, queridos hermanos, ¿qué es lo que la iglesia es? Su identidad. A mí me gusta llamarle a este pasaje el DPI del cristiano, ¿sí? El DPI del cristiano en primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? ¿Para qué anunciáis? ¿Para qué? ¿Para qué? Propósito. Ahí está el para qué. El propósito. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, qué importante es entender esto. Ahora, queridos hermanos, ¿cuál es la invitación para poder entender esta temática hoy? ¿Cuál es el propósito por el cual lo analizamos? Es que usted cuando usted ve gente del sistema, usted ve gente inmersa en este fenómeno social, en esta depravación, vamos a decirlo así. Usted entienda que es alguien que está perdido. Exacto. Alguien que está sin rumbo, alguien que no está entendiendo su identidad. Entonces, nuestra tarea es hacerlos volver. Así ¿sí? es. La anunciación del mensaje. Hacerlos volver al propósito por el cual habían sido creados. Exacto. Ahora, en esa tarea en la que nosotros nos vemos envueltos de hacer volver, de cierta forma de hacer volver al hombre y a la mujer a que recuperen su identidad, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, la identidad del hombre, del ser humano según las escrituras. Y aquí me llama la atención algo de cómo nosotros muchas veces quizás no estamos conscientes, fíjese. Muchas veces nosotros quizás no ahondamos un poquito en las situaciones y no, por ejemplo, les soy honesto, muchas veces yo no había pensado el tema de la identidad, de cómo el enemigo quiere quitar de nosotros la identidad. Y estamos hablando de la identidad del verdadero cristiano, ¿sí? O sea, del verdadero creyente. O sea, cómo el diablo está allí atacando para que el cristiano tampoco sepa quién es. Y ese es el objetivo. Sí, para que el cristiano tampoco sepa quién es, no, y muchas veces para que el cristiano tampoco sepa para qué está aquí. ¿Sí? Por eso, en un análisis, yo creo que lo consultábamos con usted, o no me recuerdo si se lo compartí, pero veía un análisis yo del grupo Barna, de las iglesias latinas, por ejemplo, en Estados Unidos, y muchas iglesias, y hablo de Estados Unidos y usted dirá, pero no es de aquí Guatemala, pero de cierta forma lo que pasa ya tiene influencia aquí. Sí. Sí, y no estamos lejos del escenario, o tal vez estemos un poquito mejor, o tal vez estemos un poco peor. Sí, pero me llama mucho la atención que la estadística del Grupo Barna hablaba de eso, de que muchas iglesias, muchos cristianos individuales están pasando una crisis de identidad. Ahí está. O sea, el cristiano no sabe qué es ser cristiano. Empecemos porque Mire. Y aquí usted entró a un punto bien importante. El cristiano, si el cristiano no sabe qué es ser cristiano, es porque no es cristiano. Bueno. Y es porque no ha entendido el evangelio. Sí, es que mire, pues es que está el punto, hermano Eddie. Este es un tema como muy, no sé, pero yo creo que nosotros muchas veces no pensamos en cosas como estas. Pero sí les soy honesto, y cuando usted mira este tipo de estadísticas, entonces usted entiende la problemática, ¿sí? Entonces usted entiende el silencio y la pasividad del cristianismo. O sea, ¿por qué la iglesia nos está moviendo? ¿Por qué nosotros no estamos actuando? ¿Por qué? Porque muchas veces hemos perdido nuestra identidad. ¿Sí? Exacto. Hemos perdido nuestra identidad. Es el principal problema. Exacto. Así como es el principal problema
de el humano en sí. Es por eso que vemos la depravación, la aceptación de todos esos tipos de fenómenos, ¿sí? Porque el humano perdió el sentido de por lo que fue creado para la gloria del Señor, Así ¿sí? es. Para la administración y el sojuzgar de esta tierra, y todo lo que sucedía pues era para la gloria de Él. Sí, y que eso implicaba en nuestro bien. O sea, Así el es. Señor es en su gran amor, ¿no? Pero el humano se desvirtúa. Pero así como fue la destrucción para el humano en el sentido de su origen creacional, también es la destrucción para la iglesia en cuanto a la naturaleza de origen por cual fue creada. Exacto. Y quiero terminar esta parte con esto, que creo que ya vamos a ir terminando el programa. Cuando pienso en la identidad del cristiano, automáticamente pienso en el Sermón del Monte, ¿verdad? Sí, o sea, y cuando Jesús en su sermón dice, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Sí. Es que Le soy honesto, nunca había estudiado el Sermón del Monte así. es minuciosamente Así a ¿qué? a desglosarlo. A desglosarlo, ¿no? Pero sinceramente, cuando uno estudia esa parte y vosotros sois la sal, o sea, el énfasis, ¿no? Que el Señor le dio. Ustedes son la sal. Ustedes son la luz. Y tiempo nos falta para analizar todo eso, lo que implica, ¿no? Pero, ¿será que hemos olvidado ser sal? ¿Será que hemos olvidado ser luz? ¿Será que la iglesia ha olvidado ser iglesia? Exacto. Es que la iglesia no necesita hacer más cosas. O- Necesita ser la iglesia, nada más. ¿O será que lo que se dice ser iglesia entiende que es iglesia? ¿O lo que se dice ser iglesia es iglesia? Yo pienso que debemos de volver a las escrituras. ¿Sí? O sea, ya dejemos las definiciones tradicionales, místicas, fantasiosas de la iglesia, del cristianismo. Volvamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a empezar y aquí vamos a ir de lo específico a lo general. ¿Qué dice la Biblia de mí? ¿Ya? ¿Qué dice la Biblia de mi familia? ¿Qué dice la Biblia que es la iglesia? ¿Cómo dice la Biblia que yo tengo que aprender a ver el mundo? La importancia, hermano Carlitos, lo hemos hablado muchas veces, la importancia de una cosmovisión bíblica. Exacto. Sí, pero el punto principal radica en la pérdida de esa identidad. Exacto. Ahora, nuestro principal propósito era hablar acerca de la pérdida de la identidad del humano, y por eso es Salieron muchos por eso temas. es que radica no tanta descomposición social hoy en día, y en este caso pues la ideología de género, ¿sí? Todos los 112 géneros que hemos mencionado, ¿no? Algunos, ¿sí? Tienen su raíz en la depravación del hombre, queridos hermanos. Pero nosotros como iglesia no ganamos nada con señalarlos. No ganamos nada con condenarlos, porque el Señor no vino para condenar al mundo, Exacto. sino para salvar al mundo. Así ¿sí? es. Pero nosotros estamos teniendo la misma actitud de Jacobo y Juan cuando fue el Señor camino a Jerusalén, quería pasar por una aldea de Samaria, ¿no? Señor, quiero que oremos para que descienda fuego del cielo. Mire, ¿y el Señor qué le respondió? Ustedes no saben. Ustedes no saben de qué espíritu son. Tremenda respuesta, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se plantea esta temática, queridos hermanos? No lo hacemos con el fin de condenar, sino lo hacemos con el fin de que la iglesia entienda que tiene que dialogar. Tiene usted que hacer volver al propósito divino por el cual fue creada la persona. O sea, hacerlo entender su identidad. ¿Y Exacto. qué fue lo que pasó, pastor? ¿Con quién? Con el hijo pródigo, por ejemplo, cuando estaba en el corral de los cerdos. Así es. El hijo pródigo había desvirtuado. Volvió en sí. Pero ese volvió en sí. ¿Tiene que ver con esto? Exacto. O sea, tanto jornalero en la casa de mi padre, ¿Quién soy? con abundante comida. ¿Quién soy? O sea, Voy a ir a exacto. él. Buenísimo ejemplo. Tremendo. Buen ejemplo ese. Queridos hermanos, creo que tenemos un gran desafío por delante. Gran reto. El humano ha perdido su identidad por causa del pecado. En Cristo Jesús la hemos recuperado el creyente. Así es. El creyente verdadero. Y ahora el creyente verdadero, entendiendo nuevamente su identidad en Cristo, en el Señor, está llamado, ¿sí?, a ir y anunciarle al resto que hay esperanza en Cristo. Así es. Y que hay una vuelta
a volver a entender, a volver a Edén por medio de la gracia y misericordia de Cristo Jesús. Así es. Es por eso que nuestro mensaje central debe ser Cristo. Así es. Y me despido con esto. No estamos llamados a condenar. No. Tampoco en este programa estamos condenando a nadie. No. Sí, personas específicas, no. Exacto. El sistema, sí. Lo que atacamos es la ideología. No os transforméis. Exacto. Sí, no os conforméis, perdón. Así es. Sino transformados. Así mediante es. la renovación. Esto es renovación. Exacto. Esto es entender. Entonces estamos llamados nosotros a que esa transformación de la que hemos experimentado, también predicarla a otros, promover esa transformación. Que es parte de nuestra identidad. Exacto. Y es que mire, el cristiano que ha entendido su identidad lo vamos va a a terminar. No digamos es parte, es que es la naturaleza. Es que si digo parte, como que puede ser como un accesorio, ¿no? ¿Qué hay que ver? Que puede estar y o no puede estar. Es que es la naturaleza en una unidad específica. Si no está, no es. Exacto. Tremendo. Pero bien. Queridos hermanos, gracias por su tiempo, gracias por dedicar este espacio en poder estar con nosotros para poder aprender juntos de temas de actualidad con mucha importancia para la iglesia contemporánea. Así que gracias por estar con nosotros, hermano Eddie, gracias por este espacio, gracias a todo el equipo que está detrás, sí. Gracias Amigos a TV, todos, a la Iglesia Bautista. Iglesia Bautista Central de Chiquimula. Así es. El equipo, todo el staff. Muchas gracias, queridos hermanos. Si el Señor lo permite, estamos en nuestro próximo programa. Y siempre recordándoles, ¿no? Acá en Diálogo de Fe y Salvación, este recuerdo que dejamos cada fin de programa, que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Que el Señor los bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.